Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia iniciamos la jornada de entrevistas saludando al director de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, para evaluar sobre lo que está ocurriendo en el país por este fuerte invierno. Señor Secretario Nacional de Gestión de Riesgos, ¿cuál es su primera evaluación? ¿Cómo está golpeando? ¿Qué zonas las más afectadas? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se actúa en estos momentos? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y muy buenos días para los radioescuchas. En esta ocasión estamos en el curso de un invierno en el cual ha provocado ciertas afectaciones en diferentes puntos del país. Afectaciones que son fuertes y que están siendo atendidas por las entidades de respuesta, tanto de nivel local como de nivel provincial, y se están articulando todas las actividades para poder, una vez que se ha atendido a la población, continuar con las actividades de recuperación en las zonas afectadas. Tenemos afectaciones desde el día, toda la semana anterior, desde el día jueves y viernes, y sábado domingo también, como todos pudimos ver en Balao, hemos tenido afectaciones también en los ríos, en diferentes cantones, y esta vez en Cotopaxi, en la zona de La Maná. Como podemos ver también tenemos la vía Pujilí-Maná que está deshabilitada en un tramo, lo cual también complica toda la movilidad, no solamente de la ciudadanía, sino también de las entidades de respuesta. Por otro lado, en el sector de Pucayacu, hemos tenido bastante afectación en La Maná, por lo cual desde el día de ayer están los equipos de respuesta en el sitio atendiendo a la población y planificando y ejecutando a su vez también todas las actividades de respuesta para la atención. ¿Cuáles son las zonas y las provincias más afectadas por este fuerte invierno? Por ahora tenemos la afectación en la provincia de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, en los cantones que he mencionado, ¿no? Y, digamos, no solo afecta a un cantón, sino también a varios, lo cual también es una situación de respuesta particular. Por ejemplo, en Cotopaxi tenemos afectaciones en La Maná, en Sichos, Cujilí, en Pangua, y en los ríos también tenemos en Babahoyo y en Ventanas, Valencia y en Quinsaloma también afectaciones. Incluso también en la provincia de Bolívar, en Caluma también tenemos afectaciones, eh, que han sido en diferentes medidas en ciertos cantones, pero que igual ameritan una respuesta de las entidades. ¿Cómo se actúa una vez que se producen estos fenómenos naturales y ha golpeado a esta gran parte de la zona del territorio nacional? Es importante recalcar la primera respuesta de los municipios en cada emergencia. Una vez que la emergencia sobrepasa las capacidades de los municipios, se activa a nivel provincial, como fue el caso de La Maná, en el cual el señor gobernador de la provincia de Cotopaxi ha estado desde el primer momento también convocando al COE provincial para poder articular las acciones. Estas acciones se articulan entre nivel cantonal y provincial, multisector y multinivel, lo cual permite que fluya la coordinación hacia la población, que es la prioridad en este momento, y en una segunda fase que va casi que paralelo en la atención a la recuperación de los servicios para la ciudadanía. ¿Cómo están preparados a propósito de lo que usted señala los gobiernos autónomos descentralizados? Porque se entiende que tienen una oficina que cuando ocurren estos hechos se articula con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, primero a nivel cantonal y luego a nivel nacional. En efecto, todos los municipios deben tener articulado su unidad de gestión de riesgos, lo cual hay que ser sinceros y tener una claridad de que existen 221 realidades a nivel nacional para cada cantón, lo cual evidencia también, aprovecho el espacio, para sentar la necesidad de que se promulgue la ley orgánica de gestión de riesgos para poder regular estas realidades y poder articular de manera correcta y que cada unidad de gestión de riesgos se prepare, pero sobre todo trabaje en reducción de riesgos y en prevención, en la realidad de cada territorio, por lo cual nosotros vamos a emitir un informe de un indicador, un índice de gestión de riesgos, perdón, en los próximos días, en el cual vamos a poder evidenciar cuáles son las falencias de los municipios, esta información ha sido levantada mediante una encuesta que ellos mismos realizan y es una radiografía de la actualidad de las unidades de gestión de riesgos y qué nos falta. Y con eso, y con ese estudio nosotros vamos a priorizar acciones a nivel nacional. Partamos de un hecho, los 221 gobiernos autónomos descentralizados cuentan con las oficinas de gestión de riesgo. Sí, pero hay que tomar en cuenta que debido a las realidades económicas y administrativas de ciertos municipios, lo que hacen es unificar funciones de la unidad de gestión de riesgos con planificación o con seguridad y no trabaja de una manera integral. Nosotros hemos emitido hace pocas semanas
los lineamientos para la gobernanza de la gestión de riesgos en los territorios mediante las unidades de gestión de riesgos. Esta te da la pauta para poder formar un sistema cantonal de gestión de riesgos y poder articular toda la respuesta, pero sobre todo, insisto, en la preparación y la reducción de riesgos. Esto va de la mano con problemas financieros, con problemas administrativos, finanzas, problemas políticos también, por qué no decirlo. Pero no podemos ahora sentarnos a quejar de esto, sino bien a trabajar, poder articular estas acciones y poder ayudar a los municipios a que cuenten con un sistema cantonal de riesgos adecuado para su territorio. Claro, parte del problema es que no solo hay que ser reactivos, sino proactivos. Y en ese sentido, sí hay debilidades, hay que reconocerlo en los gobiernos autónomos descentralizados, porque no tienen ese trabajo debidamente articulado, porque parte de la tarea en un país en donde tenemos serias amenazas por los fenómenos naturales, inundaciones, la actividad sísmica, la actividad volcánica, debiera haber ese sistema de prevención. ¿Cómo están los GATS, que es el primer origen en los cantones para la prevención? Es lo que debemos apuntar, ¿no? Primero, también estamos buscando fuentes de financiamiento a través de banca pública para poder apoyar a los municipios más pequeños en que puedan financiar sus proyectos de reducción de riesgos, de prevención. Y también una parte, obviamente, para la respuesta a contingencia de emergencia. Sin embargo, lo que tenemos que también tener muy en cuenta, estimado, es que la realidad de ciertos municipios es muy diferente a los más pequeños. Y en ese sentido, aplicar lo que nosotros estamos emitiendo como lineamientos para la gobernanza y la gestión de riesgos, de golpe es muy complicado. Por eso nosotros, en base al índice que le mencioné hace poco, en el cual va a evidenciar los cantones más prioritarios, los que tengan más problemas en este aspecto, poder ayudarlos y acompañarlos en el proceso de aplicación, desde el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y la respuesta y recuperación. Claro, ¿cuentan todos con su presupuesto propio o, como usted bien decía, está articulado, está unido a otros departamentos dentro de cada consejo? Claro, hay municipios de los más grandes que tienen su unidad de gestión de riesgo formada con su presupuesto y su ejecución en el año, ¿no? Hay otros que no, hay otros que lo tienen fusionado con otros departamentos, hay otros que la unidad de gestión de riesgos es una sola persona, pero hay que ser también conscientes de la realidad de estos cantones, de sus presupuestos que son bastante limitados. Sin embargo, esto no nos exime a que podamos trabajar con ellos, acompañarlos para que dentro de esa realidad, dentro de esas restricciones, podamos establecer o puedan establecer un sistema cantonal de gestión de riesgos propio y adecuado para la realidad de su territorio y poder gestionar el riesgo presente y futuro y analizar. Hay que empezar siempre desde el conocimiento del riesgo, a qué amenazas estamos expuestos. Y esto se hace, pero debe formalizarse, debe estructurarse y debe tener una planificación adecuada para poder trabajar en el tiempo y reducir nuestras condiciones de vulnerabilidad y conociendo la amenaza también. Eh, de los 221 consejos cantonales, especialmente de los grandes, ¿se estima cuántos tiene una debida estructura y cuántos no lo tienen? ¿Hay alguna evaluación en ese sentido? Le prometo que le hago llegar el informe el cual el índice de gestión de riesgos que nos va a dar una segmentación como este tipo y podremos ver una realidad y si gusta también, si usted nos concede otro espacio, podemos hablar mucho más del tema con el índice ya definido, ¿no? Claro, porque es importante estar conscientes de esta situación y si bien los presupuestos son diferentes de un consejo cantonal, voy a citar el PAN en el austroecuatoriano frente al de Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Cuenca, es muy diferente. Sin embargo, hay que partir por ese entendimiento de la problemática de la gestión de riesgos, que lastimosamente hay que decirlo, a veces ni los términos los usan bien, lo entienden bien en los cantones más pequeños del país. Bueno, esa problemática se ve no solamente en los cantones pequeños, también en los grandes, y es precisamente por esta ausencia de una ley orgánica de gestión de riesgos que regule el sistema. Tomemos en consideración que Ecuador en su momento ha sido un pionero de la gestión de riesgos al incluir, mediante el artículo 389 y 390 de la Constitución, la temática en la Constitución de Montecristi. Sin embargo, desde el 2008 no tenemos una ley y hay ciertos vacíos que al momento de la emergencia
todo el mundo se mira, ¿no? Y es lo complicado. También en el momento de la reducción, competencias que están compartidas o competencias que no están bien identificadas y hace que los trabajos se retrasen. Incluso la realidad de las unidades de gestión de riesgos, que muy bien menciona, lo puede evidenciar también, por ejemplo, en los cuerpos de bomberos, que son parte del sistema de gestión de riesgos. Hay cuerpos de bomberos que manejan presupuestos de 40 o 20 millones de dólares al año, y otros, aunque usted no lo crea, cuerpos de bomberos que funcionan con un presupuesto de 12.000 dólares al año. Esa es una realidad, y tenemos que también trabajar con esto. Claro, resulta muy difícil con esos presupuestos poder ejecutar un trabajo que demanda la comunidad, que demanda la localidad. Así es bastante complicado, pero como le digo, son realidades propias de cada cantón, y lo cual no nos va a eximir el seguir trabajando todos, pero es una realidad que hay que afrontar y hay que tratar de arreglar también. ¿Se ha valorado los daños parciales hasta el día de hoy de estas fuertes lluvias que ha causado? Incluso hemos visto en la provincia de Los Ríos que de mantenerse esto pudiera terminar dañando a miles de hectáreas, por ejemplo, del arroz. Aún no tenemos una valoración monetaria del tema porque seguimos con una evaluación, tomando en cuenta también que, por ejemplo, la manada fue bastante difícil el acceso, sin embargo, ayer el equipo llegó. Y esto, por si acaso, esto no significa que no se atendió desde el inicio. Se atendieron con las capacidades locales y se complementó con las capacidades provinciales. Y la evaluación la comenzaremos ya a publicar una vez que tengamos datos más certeros referente a la cantidad de hectáreas de viviendas, de personas, y también en temas monetarios. Hay carreteras del país que se han visto afectadas, de manera especial la red principal del país, señor secretario. Sí, como por ejemplo en el marco de esta misma emergencia, la vía Pujín, la Maná está cerrada, y otras, como la vía Lita también, que ayer sufrió nuevos deslaves que ocasionaron que queden atrapados, no sepultados, sino en vehículos que estaban entre un deslave y el otro, que no podían pasar, pero se atendió de manera oportuna y pudieron salir ya sin ningún problema. Pero sí, las vías del Ecuador se están siendo golpeadas por el invierno, por las precipitaciones, y también en ciertos puntos se han ocasionado deslaves. En esto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está haciendo su mejor esfuerzo para poder primero rehabilitar las vías que estén afectadas y, por otro lado, continuar con los mantenimientos que puedan permitir que esto no suceda. ¿Cuáles son las provincias más golpeadas por este fuerte invierno, señor secretario? Hasta el momento tenemos afectaciones con mayor incidencia en Guayas, Los Ríos y Cotopaxi. ¿Esmeraldas, Manabí? Manabí no se han reportado mayores afectaciones. Sí se han reportado desbordes por lluvias, sobre todo en Manta. En Esmeraldas también casos puntuales, pero de la magnitud de Cotopaxi y Guayas hay que tomarlo aparte, ¿no? Y Los Ríos también, como que una mayor afectación, hasta el momento. En la región Sierra, además de Cotopaxi y La Maná, ¿qué otras provincias han sido golpeadas? Bueno, se han registrado precipitaciones en todo el país prácticamente, también en el oriente, pero estamos atendiendo, estamos respondiendo a la altura de las necesidades de la población en este momento, y continuamos con el monitoreo y con la coordinación de la respuesta tanto a nivel provincial, nacional y nacional. También tomar en consideración que una vez finalizadas las evaluaciones iniciales de necesidades, se coordina la entrega de la asistencia humanitaria, que no solamente la entrega del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, sino también otras instituciones que forman parte de la Mesa Técnica número 4 de Atención a la Población. ¿Con qué recursos y con cuánto cuentan para afrontar esta emergencia? Nosotros tenemos esto de asistencia humanitaria consistente para poder habilitar alojamientos temporales, en los cuales la gente se moviliza para poder estar en un lugar seguro mientras baja el agua, en este caso, o bajan las precipitaciones o el desborde del río. Esto consiste en camas, colchones, kits de vajilla, kits de dormir, los cuales se preposicionan en ciertos casos y en otros casos se movilizan una vez sucedida la emergencia, y se canaliza también a través de los municipios. Son bienes de larga duración que son donados al municipio y estos los entregan a la población. También tenemos kits de limpieza y de aseo que pueden ser entregados. En el caso también de que se necesitaran alimentos, se coordina con municipios y otras entidades para poder suplir esta necesidad a la población. El tema es, no solamente una institución responde, sino el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos responde articuladamente para no duplicar esfuerzos
y tener un mayor alcance con la población. En una evaluación inicial, ¿cuántas personas, cuántos hogares han sido golpeados por este fuerte invierno? Bueno, tenemos solamente en Balao, tuvimos 79 familias, son alrededor de 900 personas que fueron afectadas en Balao. También el día de ayer en la mañana, el último reporte que tuve en las 11 de la noche, aproximadamente 300 personas en Pucayacu. Entonces, le voy a hacer llegar también el reporte de situación que es publicado en la página web del servicio, en la cual se actualiza de manera frecuente, frecuente me refiero a diario, en el tema de la afectación por la época invernal. En este informe podrán encontrar resúmenes de afectaciones tanto a personas, infraestructura y el estado actual de ríos y otras predicciones hidrometeorológicas para el país. En cuanto al proyecto de ley orgánica de gestión de riesgos, ¿en qué estado se encuentra? ¿En qué comisión? ¿Cuál es la perspectiva para que ojalá la Asamblea pudiera cumplir con su aprobación? Entonces, nosotros reconocemos el trabajo que ha venido realizando, reconocemos y agradecemos el trabajo que ha venido realizando la Comisión de Seguridad de la Asamblea, de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea, dentro del cual desde el inicio de la gestión, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, se ha venido analizando la propuesta de ley orgánica de gestión de riesgos, que para mencionar también, no solamente hay un proyecto, hay alrededor de 5 proyectos que han sido presentados alrededor de varias instituciones, de varias instancias y en tiempos distintos, lo cual la comisión lo que está haciendo es consolidar estas y hacer una sola propuesta. Particularmente lo están tratando e incluyendo en el Código Orgánico de Seguridad del Estado. Nosotros, como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, estamos solicitando y proponiendo de que la ley sea promulgada como orgánica y fuera del Código Orgánico de Seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos es un tema no solamente de seguridad, sino también una herramienta para el desarrollo de los países. Tomar en consideración que un desastre como tal rompe todos los esquemas y puede retrasar fuertemente el desarrollo de un país, por lo cual debe y merece ser tratada como una ley orgánica aparte. En esta hemos recibido la apertura de la Comisión de Seguridad, de Soberanía y Seguridad de la Asamblea, y hemos venido trabajando, aportando con las ideas para poder consolidar un proyecto ya final y que pueda ser tratado en el pleno de la Asamblea. Se espera, según nos informó el día viernes el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, el asambleísta Ramiro Narváez, que entre en primer debate a finales de febrero o inicios de marzo. Esperemos que así sea y nosotros estamos con toda la apertura también para poder seguir trabajando con ellos y promulgar, que se promulgue esta ley, ¿no? Ya, esta ley orgánica permitirá, una vez que se apruebe, contar, como dice la Constitución, artículo 389, con un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo que está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos, dice, local, regional y nacional. Actualmente el sistema existe, eso cabe recalcar, actualmente el sistema existe, el sistema funciona, pero el problema se da por un lado el problema se da por el momento de gestionar el riesgo desde, como hablamos hace un momento, desde el conocimiento, la prevención, la reducción en los municipios, en los territorios, y luego en la articulación de estos con el nivel nacional, ¿no? Actualmente esto se da, esto fluye, sin embargo, necesitamos una ley que pueda hacer que esto sea obligatorio en el territorio y funcione en el tiempo, ¿no? Ahora, está claro decir que cuando se apruebe la ley, en el momento que sea, no es que el siguiente día se solucionen todos los problemas, ¿no? Es un trabajo largo, un trabajo que va a tomar mucho tiempo, pero que va a sentar las bases para un mejor futuro del país y el desarrollo del Ecuador. ¿Y cómo está la capacitación a las poblaciones, que es fundamental? ¿Cómo se articula desde a nivel nacional y luego local? Sí, hemos puesto herramientas digitales para la población, dado que por el tema de la pandemia que nos azota en este momento, se viene trastocando los procesos de capacitación en la población, ¿no? Y en esto cabe recalcar la corresponsabilidad de los municipios, en los cuales deben fortalecer las capacidades de sus poblaciones. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, vamos a iniciar ya en este año, tenemos planificado hacer una actualización en la población del conocimiento de la amenaza de tsunami, por ejemplo. Ya vivimos hace poco una amenaza de tsunami por la erupción del volcán Tonga y se evidencia una vez más. Hace falta que la población conozca
que está en zona de amenaza, que conozca que cuenta con unas sirenas de un sistema de alerta temprana que funciona, que se activó en esta alerta de tsunami porque la alerta existió. Tuvimos el insumo técnico del INOCAR y se activaron las sirenas. Sin embargo, se evidenció que causó pánico en ciertos casos y un poco de desorden en la población, y en esto es lo que tenemos que atacar, esa problemática, y trabajar en esto. Como le digo, el año en curso vamos a ejecutar capacitaciones con la población, pero junto a los municipios, para poder llegar a esos sectores y actualizar este conocimiento de la amenaza y de las sirenas que tenemos en el sector. También vamos a ejecutar en el curso del año formulación y ejecución de proyectos para la actualización de la amenaza volcánica referente al volcán Cotopaxi y Tungurahua, que cabe recalcar que estos dos volcanes se mantienen activos, pero con una actividad muy, muy baja, no están dormidos, y tenemos que prepararnos todos juntos para poder enfrentar un eventual incremento de actividad. Lo importante es que la población en general esté consciente de estas amenazas de riesgo por los fenómenos naturales que pudieran devenir en una catástrofe, sea económica, sea social, y eso hay que cuidar. Le comprometemos a seguir hablando de esto y también los datos que nos ha ofrecido el señor Secretario Nacional de Gestión de Riesgos, Cristian Torres. Muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia. Miguel, muchísimas gracias por este espacio. Me ha gustado mucho poder compartir estos criterios con ustedes y con los radioescuchas, y siempre estaremos dispuestos a volver para poder conversar de los temas que nos interesan a todos, ¿no? La seguridad y la gestión de riesgos en el país. Muchas gracias, muy amable. 6:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a dialogar de inmediato, luego de una ligera pausa, con el doctor Carlos Nieto, médico internista, precisamente sobre este crecimiento que hubo a comienzos del mes de enero de los contagios en el Ecuador por la incidencia del COVID-19. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.